Dios es nuestro refugio en la angustia, nuestro escudo de esperanza en cada situación, nuestro pastor quien nos cuida para bendecirnos, y por lo tanto, no nos desesperaremos. Aunque las montañas sean sacudidas, las colinas abandonen su lugar, y las olas se quiebren, aún así no temeremos, pues tú, oh Dios, estás siempre cerca. Martín Lutero. Para la mayoría de los protestantes y evangélicos, un reformador legendario que rescató el evangelio de las garras del papado. Para los católicos, un hereje divisivo que negó el camino de la salvación. La realidad, por supuesto, es más compleja. Martín Lutero fue un gran hombre, pero era un hombre sujeto a todas las fragilidades y fallas a las que tú y yo estamos sujetos. También era un hombre emocional y pasional. Experimentó todo, desde los máximos más luminosos hasta los lamentos más profundos y oscuros. Verbalmente, podía ser despiadado con sus enemigos y también con sus amigos. Por ejemplo, con colegas que estaban en desacuerdo con él en el significado teológico de la Cena del Señor. Y eso es incluso antes de que entremos al supuesto antisemitismo, años después. Y aún así, este fue el hombre que Dios usó para recapturar el Evangelio. Él restauró la palabra de Dios, la Biblia, hacia el centro de la vida y adoración cristiana. Restableció la importancia de la familia, el valor de la música, la dignidad del trabajo humano, pero lo más significante de todo, recuperó la verdad de que la justificación de una persona en los ojos de Dios viene solo por gracia, por medio de la fe. Lutero fue, y sigue siendo, controversial. Pero las controversias difícilmente muestran lo que él fue. Necesitamos tener una idea del mundo en el que vivió. Necesitamos comprender el clima cultural y el estado de la Iglesia en ese tiempo para ver a Lutero por lo que verdaderamente fue, y para entender lo que el legado de la Reforma significa para nosotros. Una vez comiences a ver lo que hizo Lutero hace 500 años, comenzarás a ver sus huellas alrededor tuyo, hoy en día. Lutero, la vida y el legado del reformador alemán. Parte 1. Antes del incendio. Martín Lutero es popularmente acreditado como el hombre que causó la reforma de la Iglesia, pero la verdadera historia es más sutil. Lutero tenía una gran fuerza impulsora, por supuesto, pero las semillas de descontento habían sido sembradas mucho antes de que él naciera. Para el momento en que Lutero era un adulto, el cristianismo organizado tenía poco parecido a sus primeros días. La Iglesia había abandonado su voz profética y se había convertido en una fuerza política, confiando no en la sabiduría, poder y fuerza de Dios, sino en la suya propia. La obra finalizada de Jesucristo en el Calvario había sido reemplazada con el ritual de la misa, sacrificando de nuevo al Señor cada vez que la congregación se reunía. La esperanza de las personas no estaba puesta en la justicia de Cristo solamente, sino en su habilidad de cumplir con los mandatos de Dios. Engañadores y estafadores deambulaban por las calles vendiendo su falsa promesa de que tan pronto como el oro en el cofre resuene, el alma salvada al cielo asciende. La Biblia, escrita por y para el hombre común, había sido arrebatada de su alcance. Sus contenidos se daban a conocer solo a unos pocos de la élite. Esta fue una época difícil. De hecho, el lema de la Reforma, post tenebras lux, después de la oscuridad luz, nos dice que justo antes de la Reforma, esta fue una época de oscuridad. Creo que una de las formas en que podemos ver representada esta oscuridad es en, de todas las cosas, una pintura. Este es el carro de heno. Fue pintado por Hieronymus Bosch. Bosch era un pintor de los Países Bajos. Murió en 1516 y una de sus últimas pinturas fue esta. El tríptico tiene 3 tablas.
En un lado, Bosch pinta la creación, y en la parte de abajo de esta tabla tenemos la caída y la expulsión del jardín. En la última tabla, Bosch pinta el juicio, y en la tabla central pinta su actualidad. En el centro hay un inmenso carro de heno, y justo detrás están la nobleza, el papa y los obispos. Y ellos tienen acceso, por así decirlo, al carro de heno. Luego puedes ver a los campesinos y las multitudes de personas. Ellos están pintados en tonos oscuros y están bastante lejos, como si fueran incapaces de tener acceso al carro de heno. Enfrente del carro, hay un monje que está sentado en una fina silla especial, está siendo atendido por monjas y tiene todo lo que necesita. Luego, encima del carro de heno, hay un ángel solitario. Ese ángel está mirando hacia arriba y está mirando hacia Cristo, y en la parte superior de la tabla central está Cristo. Él está mirando hacia abajo, y es Cristo, y todo lo que tiene para ofrecerle a estos hombres. Y ellos no pueden verlo, ellos ni siquiera están mirando hacia arriba. No es solo el hecho de que Cristo fue opacado en este punto de la historia y en este punto de la vida de la iglesia, es también que las personas no sabían cuál era su verdadera necesidad. Cristo fue tan opacado que ellos pensaron que su necesidad era material. Y las cosas materiales, de alguna forma, satisfacían esa necesidad, y ellos no veían su necesidad de Cristo. La consolidación del poder. Enemigos de Dios fingiendo pastorear a su pueblo. ¿Fue esto lo que Cristo destinó para su iglesia? ¿Y era realmente cierto que la muerte sacrificial de Cristo por los pecadores no era suficiente en sí misma para asegurar la salvación? El mundo en el que Martín Lutero creció era un mundo de una religión de rituales en la que ir a la misa era la forma en la que uno encontraba favor con Dios. A la mayoría de los cristianos medievales les asustaba mucho recibir el cuerpo y la sangre del Señor, pero este momento mágico en el que el sacerdote traía la presencia de Cristo a nuestra aldea pasaba una vez a la semana. El simple hecho de estar allí era suficiente para recibir la gracia de Dios. Entre más tiempo Lutero vivía en ese sistema, más gravoso se volvía, porque ponía la carga sobre él. Sus maestros en la universidad le habían enseñado que él tenía que dar lo mejor de sí mismo antes de que Dios le diera la gracia que lo habilitaría para hacer las buenas obras que complacían a Dios y que le abrían su camino al cielo. A medida que profundizaba más en las Escrituras, se dio cuenta de que la religión cristiana no es una religión de rituales, sino una religión donde nosotros no vamos a Dios primero, sino que Dios viene a nosotros primero. Él viene como Dios al que le gusta hablar, que habló para que el mundo llegara a existir en el principio, y que habla para que exista en nosotros una nueva persona en Cristo por medio del perdón de pecados. La práctica de la venta de indulgencias surgió en el siglo XV, cuando la Iglesia unió su entendimiento del purgatorio, este lugar entre el cielo y la tierra, al que la mayoría de la gente va después de morir para ser purgados de sus pecados restantes y ser aptos para el cielo. Cuando esta doctrina fue unida con la tesorería de los méritos, esta cuenta bancaria celestial, por falta de mejores términos, era en la que todas las buenas obras extras de los santos eran depositadas. Lo que la Iglesia permitió fue la transferencia de las buenas obras en la tesorería de los méritos a las cuentas de otras personas por medio del pago de cierta cantidad de dinero y la provisión de un certificado de la Iglesia. Para cuando llegamos al principio del siglo XVI, esta es una práctica establecida. Es la forma en la que la Iglesia gana dinero, y en términos de cómo impacta la piedad popular, claramente Lutero percibió que esto había conllevado a que la gente pensara que podían comprar su tiquete al cielo, que por una transacción financiera podías arreglar el problema de tus pecados, en una forma que pasaba por alto la calidad del corazón. Pasaba por alto la necesidad de arrepentimiento. Las indulgencias representaban esperanza para aquellos que habían muerto y para los que habían quedado atrás. Pero era una falsa esperanza. Era una mentira designada para mejorar el balance bancario de la Iglesia. Construyó catedrales, pero estaba destruyendo las almas de hombres y mujeres por todo Alemania y Europa. Pero había otro pecado, un pecado mayor que estaba manchando las manos de la Iglesia. Las Escrituras mismas habían estado todo menos perdidas para el feligrés común,
y esto era, quizás, la mayor tragedia de todas. El estudio de Lutero de la Escritura pavimentó el camino para un nuevo entendimiento, o un entendimiento más fresco de cómo se debe interpretar la Biblia. Pero uno de los más grandes problemas fue su visión de la interpretación privada. Denme un segundo para citar la cuarta sesión del Concilio de Trento. Tenemos una afirmación allí que dice: para detener a los espíritus desenfrenados, el concilio decreta que nadie confiando en su propio juicio en asuntos de fe y morales que pertenecen a la edificación de la doctrina cristiana, distorsionando las sagradas escrituras con sus propias concepciones, ha de presumir en interpretarlas de manera contraria al sentido mantenido por la Santa Madre Iglesia, a la cual le pertenece el juicio que mantiene y mantendrá su verdadero sentido de interpretación. Lo que Lutero defendía era la interpretación privada, pero él estaba de acuerdo con la mitad de esta declaración. Él no creía que ningún individuo tuviera el derecho de distorsionar las Escrituras. Con el privilegio de interpretar la Biblia por ti mismo, también viene la responsabilidad de interpretarla adecuadamente. Pero lo que él desafiaba era el sentido único con el que la Iglesia reclamaba que ella, y solo ella, tenía el derecho de interpretar la Escritura. Y como esta afirmación en Trento dice, condena a cualquiera que presume en interpretarlas de manera contraria al sentido mantenido por la Santa Madre Iglesia. Entonces, esos son unos de los problemas que han causado un profundo impacto en la Iglesia cristiana en la historia. Mucho antes de que Lutero naciera, los fuegos de la Reforma ya habían empezado a arder. Ya había hombres y mujeres en la Iglesia que sabían que algo estaba mal, que sabían que una iglesia construida sobre el poder terrenal y los rituales no era lo que los apóstoles querían, no era lo que los padres de la iglesia querían y tampoco era lo que Dios quería. La iglesia necesitaba ser renovada, necesitaba ser reformada. La luz del Evangelio estaba a punto de ser extinguida. Casi. Parte 2. El monje que cambió el mundo. Cuando muchos de nosotros pensamos en Martín Lutero, pensamos en las 95 tesis, el documento que clavó en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg su reacción a la corrupción que vio en la Iglesia. O pensamos en esa frase famosa y discutida: aquí estoy, más no puedo hacer, que Dios me ayude. O quizás pensamos en el generador de insultos de Lutero en la Internet. Mi personal favorito es: tú apestas como la suciedad diabólica lanzada a Alemania. Ese es bueno, sabemos de él, pero ¿lo conocemos a él? ¿Entendemos realmente lo que lo motivaba? Bueno, para eso debemos dirigirnos a Eisleben en Alemania, el hogar de su padre, Hans Luther. Nacido en Eisleben el 10 de noviembre de 1483, Martín Lutero creció en un hogar católico romano devoto, donde creció bajo las estrictas disciplinas de la fe de sus padres. Su padre, un minero estricto y trabajador llamado Hans, quería para su hijo una vida fuera de las minas. Él quería que se convirtiera en un abogado, entonces Martín se educó en Eisenach, en la Universidad de Erfurt. Obteniendo su licenciatura y su maestría en 1505, Lutero era un estudiante excepcional con una mente formidable que prosperó en estudio y análisis. Pero en julio de 1505, sus estudios fueron detenidos de repente, cuando quedó atrapado en una gran tormenta. Un rayo cayó cerca tirándolo al suelo. Temiendo por su vida y por su salvación eterna, gritó a Santa Ana, la patrona de los mineros: «Ayúdame, y me convertiré en un monje». Lutero se salvó, y así la trayectoria de su vida se alteró. En cuestión de semanas, y para la decepción de su padre, Lutero se unió a la más estricta de las órdenes monásticas, los agustinos. Los ermitaños agustinos fueron unas de las órdenes de predicación que se originaron en el siglo XIII. Ellos se reunían en claustros y casas, pero no debían quedarse allí restringidos y apartados del mundo. Ellos debían salir a predicar, a enseñar, a escuchar confesiones, a ayudar a los párrocos. Fue ese mundo al que llegó Lutero.
Él quería simplemente limpiar los pisos en el monasterio para que los hermanos pudieran salir a predicar, pero sus superiores se dieron cuenta rápidamente que él tenía un gran talento por los idiomas. Él podía predicar bien y se convirtió rápidamente en el biblicus. Podríamos decir que una concordancia viviente. Dominó la escritura muy temprano en su carrera monástica, incluso antes de estudiar en la universidad. Entonces él era el predicador perfecto para un orden de predicadores. Según todos los indicios, los días de Lutero como monje antes de la Reforma fueron, podríamos decir, llenos de angustia a un grado muy significante. Cuando fue ordenado como sacerdote y oficializó su primera misa, tuvo un tipo de colapso en el altar, posiblemente porque su padre estaba allí. Su padre no aprobaba su llamado religioso, posiblemente porque él estaba haciendo a Dios y se consideraba a sí mismo un pecador. ¿Cómo podía él, un hombre pecador, estar ante un Dios justo? ¿Cómo puede hacer a Dios con sus manos y tocarlo? Este fue un tema a través de toda la vida de Lutero, pero particularmente previo a su avance en la Reforma respecto a la justificación por gracia por medio de la fe. La preocupación apremiante de Lutero era: ¿cómo puedo yo, un hombre pecador, estar parado ante un Dios justo? Hay relatos de él estando en el confesionario horas y horas, obsesionándose sobre cada pequeño pecado y buscando y anhelando desesperadamente encontrar la seguridad de que Dios lo amaba y que había perdonado sus pecados. Los primeros días como monje de Lutero fueron marcados por un gran miedo a Dios, o un gran miedo por lo que Dios podría hacerle por su pecado. Durante su tiempo como monje, Lutero parecía inusualmente agobiado por las demandas de la ley de Dios, mucho más allá de la carga que sentían sus compañeros. Él se sentía desesperado por saber que su justicia estaba firmemente segura, que él era verdaderamente salvo. Cuando yo era un monje, me abatí a mí mismo por casi 15 años con el sacrificio diario. Sinceramente pensé en adquirir justicia por medio de mis obras. Me torturaba a mí mismo con la oración, ayunos, vigilias y heladas. La escarcha de hielo pudo haberme matado. Por más de una década, a medida que Lutero se torturaba a sí mismo, buscó alivio. Hizo sus confesiones, pero llegaban a oídos sordos. Hasta le dijeron que no se molestara en volverlo a hacer hasta que hiciera algo que valiera la pena confesar. Esta actitud indiferente hacia la santidad personal realmente perturbó a Lutero, y su preocupación solo se intensificó cuando viajó a Roma como un representante de la orden agustina. En 1510, fue seleccionado junto con uno de sus compatriotas para hacer una visita a la santa ciudad de Roma, la cual tenía grandes beneficios en cuanto al peregrinaje y las indulgencias. Él estaba muy emocionado de ser seleccionado para ese viaje, y cuando fue, se desilusionó extremadamente por lo que vio. Vio una obvia y evidente corrupción entre el clero involucrándose con prostitutas y todo tipo de inmoralidades. Los vio vendiendo la entrada a la misa y hablando a una gran velocidad para poder dar tantas misas como les era posible para hacer dinero. Pero la gran experiencia llegó cuando visitó la iglesia de Letrán, la cual tenía unos escalones sagrados, y, según la tradición, cuando las cruzadas fueron a Jerusalén, encontraron los escalones en los que Jesús se había levantado para hablar con Poncio Pilato. Entonces allí desmantelaron estos escalones sagrados, los trajeron y los reconstruyeron en la iglesia de Letrán en Roma. Por lo tanto, este era un gran sitio de peregrinaje, valor y reliquias, donde la creencia era que si subías las escaleras, no sé cuántas escaleras, 40 y algo, sobre tus rodillas, recitando el rosario mientras subías, eso tendría un gran valor de indulgencias. Lutero hizo ese pequeño viaje en sus rodillas hasta la cima de las escaleras, y dijo que cuando había llegado a la cima, se levantó y dijo, fuerte, ¿quién sabe si es verdad? Al regresar de Roma, Lutero se entregó a sus estudios, pero entre más crecía su entendimiento de las Escrituras, más difícil le era reconciliarlo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Ardía con un deseo por entender la Biblia incluso a medida que crecía su odio por las palabras que estaban contenidas en ella. Desde los principios hasta mediados de los 1510,
El conflicto de Lutero creció. Veía a Dios como un tirano que demandaba algo que su gente pecaminosa simplemente no podía dar: justicia, perfección. Lutero no amaba a este Dios. Él no le temía, lo odiaba. Pero yo, el monje sin culpa que era, sentía que ante Dios era un pecador con una conciencia extremadamente turbada. No podía estar seguro de que Dios estuviera apaciguado por mi satisfacción. Yo no amaba, no, por el contrario, odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Si no blasfemaba en silencio, ciertamente me quejaba con vehemencia y me enojaba con Dios. Decía: no es suficiente que nosotros los pecadores miserables, perdidos por toda la eternidad a causa del pecado original, somos oprimidos con todo tipo de calamidad por medio de los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios amontona dolor sobre dolor por medio del Evangelio? Y por medio del Evangelio nos amenaza con su justicia e ira. Así era como enfurecía como una conciencia salvaje y perturbada. Esta confusión interna duró por años, hasta que finalmente, en un instante, Lutero se sintió superado. Comenzó a ver las palabras de Romanos 1:17, claramente como Pablo quería que se entendieran: que somos justificados por la sola fe, no por nuestras obras. Y el Evangelio, oculto por tanto tiempo, comenzó repentinamente a arder dentro de él. Finalmente, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. Allí, comencé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por medio de un regalo de Dios, es decir, por fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí sentí que había nacido de nuevo y había entrado al mismo paraíso por medio de unas puertas abiertas. ¿Sería esta la experiencia de nacer de nuevo, como nosotros la conocemos? No lo sabemos, como tampoco sabemos cuándo ocurrió exactamente, aunque Lutero ha indicado que fue después del evento que más relacionamos con él: el clavado de las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Lutero poco entendía que este llamado al arrepentimiento resonaría alrededor del mundo entero. Las 95 tesis fueron escritas por Lutero en latín, y ese es un punto clave, porque cuando las clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, no estaba violentando contra la iglesia. Ese era el tablero donde se hacían los anuncios y la facultad recibía invitaciones para discusiones académicas entre ellos mismos. Entonces, lo que Lutero proponía era una seria discusión académica sobre toda la estructura del sistema de indulgencias. Lo que pasó, sin el permiso de Lutero y sin su conocimiento, fue que unos estudiantes vieron las 95 tesis, las tradujeron al alemán, aprovecharon la imprenta y dentro de 2 semanas se encontraban en cada pueblo y en cada aldea en toda Alemania. Y este gran escándalo se formó. Karl Barth hace la observación de que Lutero, cuando publicó las 95 tesis, fue como un hombre ciego trepando la torre del campanario en la iglesia que comenzó a perder su equilibrio y trató de agarrarse de algo para estabilizarse, pero lo que agarró, en su ceguera, fue la cuerda de la campana de la iglesia, y accidentalmente despertó a todo el pueblo con el sonar de las campanas. Había 4 imprentas que reconocieron que estas 95 tesis eran dinamita. Las imprimieron y el mundo no ha sido el mismo desde entonces. En muchas formas, fue el inicio del mundo moderno, el cambio de la era medieval hacia la era moderna. Hablamos del Renacimiento y le damos crédito por esto, pero había algo en ese momento singular de la publicación de las 95 tesis que no solo cambió la historia de la Iglesia, sino que cambió la historia del mundo para los siglos venideros.
Lo que fue particularmente radical en las 95 tesis fueron sus críticas hacia el Papa, quien había extendido las indulgencias a los muertos como también a los vivos, lo cual era una práctica de menos de 50 años en la vida de la Iglesia Católica Romana. Lutero, quien había sido una figura desconocida hasta ese punto, de la nada se convirtió en una figura famosa y la gente comenzó a hablar sobre la posibilidad de que la Iglesia pudiese estar equivocada en ciertos asuntos y que necesitaba ser reformada en ciertos aspectos. La fama de Lutero se esparció a un ritmo excepcional. Su valentía en desafiar a los hombres de poder resonó particularmente con aquellos que no tenían ningún poder. Tomaron sus obras y las reprodujeron a tal ritmo que era raro conocer a un alemán que no estuviera familiarizado con la enseñanza de Lutero. Antes de pasar mucho, sus obras se esparcieron por todo el Santo Imperio Romano, hasta el corazón del Vaticano mismo. Mi respuesta favorita de parte de la Iglesia Católica Romana a las 95 tesis que Lutero publicó fue la primera respuesta del Papa León X. Cuando una copia de las tesis finalmente llegó a él en el Vaticano, León X se burló diciendo: las divagaciones de un monje alemán borracho. Pensará diferente cuando esté sobrio. Creo que León X subestimó significativamente lo que estaba lidiando con este monje alemán. Por un lado, Lutero nunca recobró la sobriedad. Este era tan solo el comienzo del desafío entre Lutero y su iglesia, y desde la publicación de las 95 tesis hasta abril del año 1521, hubo un solo movimiento en Worms y terminó con aquella acción decisiva de excomulgar a Lutero. Necesitamos recordar lo que esto significa. Este es un momento en el tiempo cuando estar fuera de la iglesia significaba estar fuera de la salvación. La iglesia creía en este tiempo que tenía las llaves del reino. Literalmente, cuando Cristo le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», fue tomado como Cristo dándole las llaves del cielo a Pedro. Y luego, como la doctrina romana lo entiende, gracias a la sucesión apostólica, León X era ahora el que sostenía las llaves. Y esa decisión de excomulgar a Lutero significaba nada menos que decir: nosotros te estamos condenando. Estamos diciendo que tu alma está condenada al infierno. Ese fue el resultado de las 95 tesis. Así fue como la iglesia le respondió a Lutero. ¿Cómo respondió Lutero? Ustedes no son la iglesia verdadera. Ustedes han abandonado su llamado como iglesia. La verdadera iglesia es la iglesia que predica la palabra de Dios, que predica el evangelio. Y la verdadera iglesia es la iglesia que lleva a cabo los sacramentos correctamente y de acuerdo con la palabra de Dios. En noviembre de 1518, Lutero fue convocado a Augsburgo para presentarse ante una asamblea y defender su tesis. 3 días de debate resultaron sin frutos. El cardenal Thomas Cajetan continuó defendiendo la práctica de dar y vender indulgencias. Lutero se rehusó a retractarse y regresó a Wittenberg, pero la controversia no terminó allí. Lutero continuó escribiendo, publicando y enseñando, formulando y clarificando las doctrinas que se convertirían en el fundamento de la Reforma. Comisiones papales estudiaron sus obras y las declararon heréticas. El Papa León X lo declaró un hereje y lo excomulgó a principios de 1521. Y entonces, en la Dieta de Worms, Lutero fue llamado para defenderse a sí mismo una vez más. La Dieta de Worms es un evento muy importante en la vida de Lutero, en el progreso de la Reforma. La Dieta, por supuesto, era una reunión habitual de príncipes, tanto eclesiásticos como seculares, de la vida del Santo Imperio Romano. La Dieta era más o menos como el Parlamento en Britania. Pero en esta reunión particular de la Dieta en la ciudad de Worms, en abril de 1521, otro asunto en la lista de casos era el asunto de Martín Lutero, el monje. Roma necesitaba que Lutero se retractara porque había desafiado la base misma de este sistema medieval. Para 1521, cuando había sido excomulgado, había atacado este sistema ritual sobre el cual se basaba la piedad medieval y dijo: «Es la palabra de Dios que viene a nosotros, y no nuestro desempeño en los rituales de la Iglesia por medio del sacerdote y la jerarquía, lo que nos da acceso a Dios». Ese fue el desafío más grande hacia toda la estructura del cristianismo medieval. Igual de importante, o quizás más importante, fue el desafío contra la autoridad papal. Él había dicho que el Papa
gobierna sobre el cristianismo occidental no por derecho divino, sino como resultado de un acuerdo humano. Lutero llega a la ciudad y allí hay piezas claves. Está, por supuesto, el emperador, hay otros grandes príncipes seculares, hay todo tipo de príncipes eclesiales, está el representante del Papa, Federico el Elector también está allí. Y luego Lutero llegó. Lo que le dio un mal comienzo a la reunión, en ciertas formas, fue que Lutero tuvo un público más grande y más aplausos cuando entró a la ciudad que había también recibido al emperador. Esto, de alguna forma, fastidió al emperador, pero el día de la primera reunión se juntaron en lo que hoy en día consideraríamos un salón relativamente pequeño, porque después de todo era un número de personas bastante limitado los que podían estar en la presencia del emperador. Lutero fue llevado a juicio porque la Iglesia ya lo había declarado un hereje e insistió que debía haber sanciones civiles junto con sanciones eclesiásticas para esa herejía. Lutero se enfrentó a todo ello con un poco de miedo y temblor, reconociendo lo serio que era todo. Cuando entró al cuarto de audiencia ante el emperador, los guardias españoles en la entrada le susurraron: «A las llamas, a las llamas». Todos sabían lo que estaba en juego allí. Él entra y allí están sus libros, un gran número para entonces, amontonados en una mesa, y el representante del emperador señala los libros y dice: «¿Son estos tus libros?». Y Lutero dice: «Sí, lo son». Y él dice: «Bueno, ahora retráctate de los errores en ellos». En este momento, Lutero estaba afligido porque él realmente esperaba la posibilidad de defender sus opiniones. Así que, tratando de ganar tiempo, dice: «¿Me puedes dar una lista de los errores que hay en los libros de los cuales me tengo que retractar?». Ellos estaban listos para eso. Ellos sabían que él era astuto y no iban a entrar en un debate con él por cuáles eran o no los errores. Así que le dijeron: «Tú eres un profesor en teología, tú sabes cuáles son los errores y los debes retractar». Lutero entonces dijo el discurso menos famoso de Worms, en el que dijo: «Me pueden dar 24 horas para pensarlo», y ellos le dieron tiempo para hacerlo. ¿Por qué quería él este tiempo? Yo creo que es una ventana muy importante por la cual se puede ver la mente, el corazón y el alma de Lutero. Él sabía lo serio que era esto y sabía, como sus críticos le habían dicho, que tendría que contestar ante Dios a la pregunta: ¿eres sabio? Para un hombre medieval esta era una pregunta bastante inquietante. Ellos no eran duros individualistas, ellos verdaderamente creían en la comunidad. Luchó en oración con esa pregunta: ¿soy yo el único sabio? Y su conclusión fue: yo no estoy haciendo esto porque creo ser sabio, lo estoy haciendo porque la palabra de Dios me impulsa a hacerlo. Siento que esta es la única forma en la que puedo leer la palabra de Dios o en la que cualquiera puede leerla. Fue puesto bajo una enorme presión, pero Lutero no se dejaría influenciar. A menos de ser convencido por el testimonio de las Santas Escrituras o por una razón evidente, no puedo creer ni en el Papa ni en los consejeros, pues es claro que ellos han errado repetidamente y se han contradicho a sí mismos. Me considero a mí mismo convencido por el testimonio de la Santa Escritura, la cual es mi fundamento. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. De esto no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la conciencia no es seguro ni sensato. Que Dios me ayude. Amén. Lutero no comenzó sus obras con la intención de dividir a la Iglesia católica. Él estaba simplemente llamándolos al arrepentimiento, específicamente a arrepentirse por el uso de las indulgencias como un medio de asegurar la salvación. Él estaba desafiando el abuso de autoridad dentro de la Iglesia. No trataba de crear una nueva. ¿Cómo se vería la historia ahora mismo si el Papa hubiera escuchado el llamado de Lutero al arrepentimiento en este punto? ¿Aún existiría un movimiento protestante si no hubiese nada por qué protestar? Declarado un hereje por León X y despreciado por el santo emperador romano Carlos V, Lutero se escondió en Eisenach, y aunque no dijo esas famosas palabras: «Aquí estoy», eso es claro. En exilio, Lutero nunca flaqueó. De hecho, se hizo aún más valiente, escribió y habló, y reformuló sus doctrinas con un fervor infatigable. Comenzó a traducir el Nuevo Testamento al alemán para que cada día
las personas pudieran tener la Biblia en su propio idioma por primera vez. Aquí, en exilio, su deseo por una reforma moral se convirtió en un deseo por una transformación total, el establecimiento de una nueva iglesia, una que fuera moldeada en base a la iglesia visible del Nuevo Testamento. El entendimiento de Lutero sobre la Iglesia se desarrolla con el tiempo durante la Reforma, pero en términos de su entendimiento maduro, su consideración estaba centrada en la proclamación de la palabra. El ministro y el sacerdote es el hombre que proclama la palabra, y la palabra, para Lutero, no es simplemente una explicación de la Biblia. La palabra es Dios hablándole a las personas. La palabra viene en una forma poderosa y transformadora. Hace que las personas aflojen si se aferran a ella por fe, los libera o las ata si la reciben con incredulidad. En términos de la congregación, Lutero esperaba que la congregación recibiera la palabra con fe. Tú irías a la iglesia para escuchar la palabra ser proclamada en tu idioma, y eso era algo frecuente. A menudo tendemos a pensar en los congregantes sentados allí pasivamente, mientras la persona enfrente predica. Pero para Lutero, el escuchar era activo porque el escuchar tenía que ser por fe. Entonces, cuando la palabra era proclamada, la congregación recibiría activamente esa palabra. Cuando su esteticista Pedro el Barbero batalla con su vida de oración, uno de los consejos de Lutero es: ve a la iglesia, escucha la palabra ser predicada, escucha los salmos ser cantados. Para Lutero esto le ayudaría a Pedro en la oración, porque Pedro no está allá simplemente sentado de forma pasiva recibiendo esto. Él debe comprenderlo por fe, y cuando lo comprende por fe, el Señor lo transformará. Yo creo que Lutero estaba comprometido teóricamente con la noción de que la Biblia enseñaba una política algo congregacional y que los servicios de adoración serían muy sencillos y con bastante involucramiento congregacional en esos servicios. Pero Lutero también reconoció que la forma externa de la iglesia era para él un asunto relativo de indiferencia y que en el mundo en el que él vivía, esas decisiones se tomarían no por ministros o teólogos, sino por príncipes. Entonces los príncipes terminaban tomando las decisiones sobre quiénes serían ministros, dónde servirían y cómo la liturgia de la iglesia permanecería algo conservadora. Lutero entendió que todos los creyentes, independientemente de su educación, estado económico o posición social, eran miembros invaluables del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes son sacerdotes, pues el reino de Dios es un reino de sacerdotes. Y estos sacerdotes no estaban bajo la autoridad de un papa, estaban bajo la autoridad de Dios. La palabra de Dios, especialmente basada en las Escrituras y en su autoridad, fue la clave del llamado de Lutero para la Reforma. El sermón, dijo él en 1526 en su obra sobre la liturgia alemana, era ahora el centro. La celebración de la Santa Cena era de mucha importancia. La absolución era clave para la vida cristiana también, junto con el diario arrepentimiento. Pero el sermón, la entrega de la palabra de Dios, el escuchar las Escrituras, para una población que era entre un 85% a un 90% analfabeta, era lo importante del asunto. ¿Por qué querría una iglesia mantener la escritura alejada de las personas? Bueno, por supuesto, la respuesta es obvia. Porque entonces dependes de la iglesia. Tienes que confiar en lo que la iglesia dice y se convierte en una forma por la cual la iglesia mantiene el poder sobre las personas. La otra razón que vemos aquí es que algunas de las doctrinas más cruciales de la Edad Media estaban basadas en una mala traducción. De hecho, vemos esto en la primera de las 95 tesis. Después de que Lutero escribió las 95 tesis, escribió otro texto llamado Explicaciones de las 95 tesis. Esas son expansiones paragráficas sobre cada una de las 95 tesis, que son más o menos oraciones simples. En la primera expansión de la primera tesis, en ese texto, Explicaciones de las 95 tesis, Lutero hace referencia al texto griego y a la palabra griega para arrepentimiento. Por supuesto, la palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoeo. Obtenemos de esto la idea de un cambio de mente. Entonces, hacer un giro de 180 grados es la idea del arrepentimiento. Así fue como el latín Vulgata tradujo esa palabra griega. La tradujo como poenitentiam agite. Y esto es mejor traducido o directamente traducido como hacer penitencia. Hay un mundo de diferencia entre hacer penitencia y la intención detrás de la palabra griega
metanoeo, y Lutero la captó. Recuerden que fue tan solo en 1516 que se publicó el texto griego por medio de la obra del erudito Erasmus en la ciudad de Basil. Una de estas copias llegó a las manos de Lutero, y esto no es ningún accidente de la historia. Lutero lee el texto griego en 1516 y al año siguiente publica las 95 tesis. El propósito de la predicación era declarar a las personas culpables de su pecado al proclamarles al Señor, dirigirlos al Dios justo y hacia cuán indignos son para obedecer los mandatos de la ley, y luego ofrecerles a Cristo, ordenarles hacer algo que no pueden hacer, y luego dirigirlos a Cristo, aquel que lo ha hecho por ellos. Hay una pintura famosa hecha por Lucas Cranach el Viejo de Lutero predicando. Su familia se encuentra al lado, y Lutero está en el púlpito, en el otro lado. Su mano está sobre la Biblia, y su brazo está extendido apuntando a un crucifijo, el Cristo crucificado. Eso resume maravillosamente el enfoque de Lutero en la predicación. Debía estar basado en la Biblia y debía culminar apuntando al Cristo crucificado. Lutero insistía que aquellos que predicaban la palabra debían primero ser transformados por la palabra, que fueran personas comprometidas a la oración y a un estudio cuidadoso. Lutero trajo las Escrituras de vuelta a un lugar de preeminencia en la adoración de la Iglesia. También revitalizó la práctica del canto. Después de todo, como dijo Lutero, Dios ha creado al hombre con el propósito explícito de alabarlo y ensalzarlo a él. La música sagrada era una parte integral del pasado de Lutero como monje. Una vez salió del monasterio, aún tenía un profundo aprecio por la importancia de la música de la iglesia. De hecho, dijo, solo después de la Biblia, la palabra de Dios, está la importancia de la música, porque la música tiene una habilidad singular de elevar el alma. Cuando las cosas se ponían difíciles en la Universidad de Wittenberg, Melanchthon, el teniente más cercano de Lutero, intentaba animar a los profesores desanimados. Les diría, caballeros, cantemos el 46, refiriéndose a Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y esa canción, por supuesto, ha llegado hasta nuestros días. Una de las convicciones de Lutero era que cantar era una excelente forma para que las personas conocieran la verdad de Dios, y por esta razón él escribía himnos. La tradición luterana alentó el uso de los himnos, el desarrollo de los himnos. Mi himno favorito de Lutero es un himno llamado Cristo Jesús reposa en las vendas fuertes de la muerte. En ese himno, Lutero usa un juego de palabras basado en un dicho medieval. Si hubiera habido calcomanías para coches en la era medieval, esta hubiera sido una calcomanía. El dicho era este: en medio de la vida, medita in morte sumus. En medio de la vida, estamos en la muerte. ¿No es esa una cosmovisión terrible? ¿Qué gran efecto tuvo la Edad Media sobre las personas? ¿No demuestra eso la falta de esperanza que había en la víspera de la Reforma? Que su dicho sea que en medio de la vida morimos. Esto es lo que Lutero hace en ese himno, y muestra cuán listo él es, y también cuán gran teólogo es. Lutero le da vuelta a ese himno. No, la verdad es que en medio de la muerte vivimos. Lutero, un hábil escritor de himnos, tenía una visión multifacética de la música. Era una herramienta de enseñanza, era una parte clave de la adoración pública, pero era también un recurso glorioso dado por Dios para la felicidad. La música es un bello y hermoso regalo de Dios que a menudo me ha despertado y movido al gozo de la predicación. No tengo ningún uso para los gruñones que desprecian la música porque es un regalo de Dios. La música echa fuera al demonio y hace alegres a las personas. Olvidan, por lo tanto, toda ira, falta de castidad, arrogancia y cosas por el estilo. Después de la teología, le doy a la música el lugar más alto y el mayor honor. No cambiaría lo poco que sé de música por algo grande. La experiencia prueba que, junto a la palabra de Dios, solo la música merece ser elogiada como la amante y la institutriz de los sentimientos del corazón humano. Sabemos que, para el diablo, la música es desagradable e insoportable. Mi corazón burbujea y se desborda en respuesta a la música, la cual con frecuencia me ha refrescado y me ha liberado de plagas terribles. Lutero fue muchas cosas. Era un revolucionario atrevido, era un predicador apasionado y un devoto hombre de oración. Tenía un gran cuidado del pueblo de Dios y la adoración a Dios.
Escribió himnos con tal belleza que aún se siguen cantando 500 años después. Pero, indiscutiblemente, el aspecto más impresionante de su ministerio es uno que él nunca anticipó y uno que a menudo pasamos por alto: su ministerio como esposo y como padre. Martín Lutero nunca pensó que se casaría. Sus primeros escritos sugerían que él veía el matrimonio como un poco más que una forma de cuidar al hombre de la inmoralidad sexual. Pero después de haberse casado, Lutero comenzó a ver el matrimonio como una escuela para el carácter. Lutero se casa en 1525, un paso bastante controversial, por supuesto, porque originalmente él había sido un monje y un sacerdote y había hecho votos de celibato. De ninguna manera fue el primer reformador en casarse. El matrimonio clerical se había vuelto bastante común en el protestantismo en la época en que Lutero se casó en 1525. Pero claro, él ya estaba un poco entrado en los años para los estándares de la época. Él era un soltero confirmado. Él se casa con esta bella joven, Catarina von Bora, que era la única monja con la que ninguno se quería casar. Un grupo de ellas había huido del pueblo Nimpchen unos cuantos años antes, y ella era la única monja con quien nadie se quería casar. Ella se enamora de un hombre joven, pero sus padres no lo aprueban, así que eso no funciona. El establecimiento de Wittenberg trató de casarla con un pastor luterano tacaño de los alrededores, y ella no se quiso casar. Así que Lutero eventualmente se casa con ella. Ellos tienen lo que parece ser un matrimonio que ciertamente crece a ser uno de gran amor. Lutero hace un comentario diciendo que él no cambiaría todas las riquezas de Creso por su esposa. Claro que la casa debió haber sido un caos todo el tiempo porque estaban él, Catarina y 6 hijos. Hospedaron sobrinas y sobrinos, tenían estudiantes viviendo con ellos, tenían sirvientes que se encargaban de esta clase de dormitorios para estudiantes. Indudablemente se necesitaría una mujer de un carácter extraordinario para manejar el estar casada con un hombre como Martín Lutero. Alguien que no solo pudiera soportar sus bromas afables, pero ser capaz de responder a las bromas de la misma forma. Katie era una mujer extraordinaria por sí sola. Era una gran cervecera casera. También hacía jardinería en el pueblo para generar un poco de dinero para el hogar de los Lutero y recibía inquilinos. Y parecen haber sido una pareja completamente enamorados el uno del otro. Una de las cosas más conmovedoras de visitar Wittenberg es que afuera de la entrada de la casa, en el claustro agustiniano que el elector Juan les dio como regalo de bodas, hay un marco de una puerta, un arco con un banco en cada lado. Aparentemente esto fue un regalo de cumpleaños que Katie le compró a su esposo porque ella pensaba que no pasaban suficiente tiempo hablando juntos. Así que compró este marco de puerta para que al final del día se pudieran sentar en cada lado y simplemente hablar el uno con el otro. Es una historia encantadora, y ella estaba profundamente devastada cuando él murió. Él murió lejos de casa, en el pueblo de Eisleben, irónicamente donde él nació. Estaba ya haciendo unos negocios políticos con los condes locales que se habían disgustado mutuamente. Él se enfermó y murió, y ella quedó devastada por no estar con él en su momento de muerte. Así que realmente es un bello y conmovedor matrimonio el que tuvieron. Él tenía muchas historias conmovedoras para contar sobre sus hijos. Una vez llegó y le tocó los labios a su hija Margareta y retrocedió con horror al darse cuenta de que no se había lavado las manos. Yo ni siquiera pensaba en si la gente se lava las manos en el siglo XVI. Él sabía que con las manos sucias que tenía por haber estado fuera en la calle, no debía tocar la boca de la bebé, y quedó horrorizado al pensar que pudo haber tentado a Dios por haberla hecho enfermar. No creo que se haya enfermado, pero él tenía este amor devoto. Cuando la hija de Lutero, Magdalene, estaba muriendo, una de las cosas más sorprendentes del recuento que él da es cuánta fe ella tenía. Ella miraba a su padre y le decía cosas como: «¿Por qué estás triste, padre? Voy a estar con mi Padre Celestial, voy a estar en un mejor lugar». Él describe cómo tuvo que darse la vuelta porque no quería que ella lo viera sollozar, y en cierta manera se estaba castigando a sí mismo por no tener la fe que su hija tenía. Él quería que ella se quedara con él, pero sabía que cuando muriera, ella iría a su Padre Celestial. Luego él habla sobre el ataúd,
y cómo apenas pudo creer que algo tan pequeño y tan hermoso muriera y cupiera en este pequeño ataúd. Es una escena muy, muy conmovedora. Él y Katie quedaron profundamente devastados por la muerte de su hija. Cualquier padre lo estaría. Y también tenían una hermosa relación espiritual. La historia más dramática que yo sé es cuando Lutero estaba en uno de sus momentos de desaliento y depresión, y ella llegó vestida de negro, que ya era en ese entonces el color del luto. Él conocía muy bien Wittenberg y no había escuchado que alguien hubiera muerto, así que se preguntó por qué estaba ella vestida de negro, y ella dijo que al parecer Dios había muerto por la forma en que él andaba deprimido, y esto le reanimó. Katie parece haber llevado la batuta de cierta forma en la casa. Hay una anécdota en la que Lutero hace lo que ella considera una broma inapropiada o un comentario duro sobre un líder anabaptista, uno de los Schwärmer, una de las personas locas de por ahí, y ella lo regaña, diciéndole, no deberías hablar de esa forma sobre un ministro del Evangelio. Al parecer, él se retracta inmediatamente. Lutero se refiere a ella como su cadena, jugando con el latín catena, que suena un poco como el latín para Catherine, Catarina. Bromea y hace un juego de palabras, llamándola su cadena. También se refería a ella como su Lord Katie. Así que dentro del hogar, Lutero probablemente tenía que cuidar de sus modales, como decimos en Inglaterra. Él era en verdad el esposo amoroso y cariñoso, y ella estaba muy a cargo de las cosas, creo yo. Lutero, el hombre de familia, es quizás donde podemos ver los aspectos más adorables del carácter de Lutero. Su amor y su cariño, su deseo por valorar y proteger. Él fue el monje que cambió el mundo. Pero había un aspecto de Martín Lutero que, para bien o para mal, nunca cambió. Parte 3. La lengua indómita. Ustedes han peleado contra nosotros como alguien pelearía contra un acantilado con una paja rota. Son cabezas indisciplinadas que por pura perversidad no son capaces de hacer nada en común o en acuerdo, sino que son diferentes y egocéntricos de corazón y vida. Le enseñan a las masas desordenadas a entrar a este campo en desorden, como cerdos. Imagínate ser el receptor de algo como esto. Martín Lutero era famoso por sus comentarios crueles y cáusticos contra sus oponentes, y es bastante sorprendente, incluso en los estándares actuales, especialmente cuando consideras que él era un pastor. De hecho, cuando pones juntos el carácter de Lutero y también las controversias en las que cada vez más se enredaba más adelante en su vida, es difícil saber qué hacer con él. ¿Cómo evaluamos a un hombre cuyas palabras nos hacen maravillar de la hermosura del Evangelio, y aún así, un momento después, nos hace estremecer de dolor? Cualquiera que lea a Lutero o lea sobre la vida de Lutero sabe que por momentos es un hombre de extremos. Por ejemplo, la dieta de Worms, donde se enfrenta más o menos solo contra todo el imperio y la Iglesia, menos de 4 años después de publicar las 95 tesis. Pasa de ser un desconocido profesor universitario y monje a estar parado en ese cuarto con los hombres más poderosos de la Iglesia y el imperio, quienes podían llevarlo fuera y quemarlo si así lo decidían. Tomó gran valentía hacer eso, pero si leen la vida de Lutero, también se encuentran, por ejemplo, con su actitud en cuanto a los campesinos en 1525, cuando estos se levantaron en rebelión contra sus señores. Lutero escribe un libro conocido como su libro cruel en contra de los campesinos. Entonces, admiramos al Lutero de la dieta de Worms y nos horrorizamos por el Lutero de 1525. Creo que lo que necesitamos entender, por supuesto, es que el mismo rasgo de carácter que permitió a Lutero hacer algo grande y admirable, también lo condujo a hacer cosas reprensibles. Lutero era un hombre obstinado, capaz de tener momentos de suprema confianza en sí mismo cuando sabía que estaba en lo correcto, y avanzaba como un toro en una tienda de porcelana. Esto le permitió estar firme en la dieta de Worms, donde, digamos, Philip Melanchthon se hubiera desmoronado. Philip Melanchthon era un alma noble, pero no lo hubiera logrado. El problema con ese tipo de personalidad es cuando se aferran a un argumento erróneo o se van en la dirección equivocada. El daño puede ser tan espectacular como la grandeza lo fue. El Martín Lutero de los primeros días de la Reforma tenía por ocasiones un espíritu congenio en el debate.
pero rara vez fue cortés con los defensores de Roma. Una de las cosas más difíciles de entender para los modernos es que en el siglo XVI no había ninguna noción de denominacionalismo. Por siglos, probablemente casi desde sus inicios, la Iglesia veía a la Iglesia como la Iglesia verdadera o como iglesias falsas. Hoy en día yo soy presbiteriano, tú eres bautista, alguien más es luterano, y tenemos diferencias, quizás hasta veamos algunas de ellas como importantes, pero nos consideramos el uno al otro como cristianos. Ese no fue el caso a través de la mayor parte de la historia de la iglesia. O estabas en la única iglesia verdadera, o eras parte de una iglesia falsa. Lutero inicialmente esperaba con anhelo ser una influencia reformadora positiva en lo que él veía como la iglesia verdadera, pero cuando se volvió más y más obvio que la iglesia romana no lo escucharía y no se reformaría, la conclusión de Lutero fue que Roma se estaba constituyendo a sí misma como una iglesia falsa. Por eso es que muy temprano en los 1520, Lutero comienza a hablar del Papa como el anticristo. Y nuevamente, quizás cuando las personas en el siglo XXI leen eso, piensan que él estaba siendo retórico. No estaba siendo retórico. Él creía que el Papa era la revelación escatológica del anticristo en el fin de los tiempos. Lutero fue muy serio en todo lo que dijo, tanto respecto al Papa como la Iglesia de Roma. Y lo que es interesante cuando lees a la mayoría de los escritores protestantes del siglo XVI, ellos nunca se refieren a la Iglesia católica, ellos se refieren a la Iglesia romana, y su argumento es que nosotros somos la Iglesia católica, nosotros somos la Iglesia universal, permanecemos en unidad con la Iglesia de todos los siglos. Lutero y todos los reformadores creían que había verdaderos cristianos en la Iglesia romana que aún se aferraban al Evangelio. Pero ellos creían que podían decir que la iglesia romana era una iglesia falsa porque sus maestros oficiales habían rechazado el Evangelio. Creo que vale la pena mencionar, ya que estamos en la víspera de los 500 años de celebración de la Reforma, que si Lutero volviera hoy, no cambiaría su opinión sobre la Iglesia romana. La Iglesia romana no ha cambiado en formas fundamentales, sigue sin predicar el Evangelio claramente y sigue elevando la ley a un lugar que socava y contradice la doctrina de la justificación solo por la fe. Para Lutero, todo era teocéntrico. Se ofendía profunda y personalmente cuando sentía que Dios estaba siendo deshonrado de alguna forma. Así que su retórica más cortante era reservada para cualquiera que pareciera estar distorsionando o negando la verdad sobre Dios. Y esto incluye sus escritos de más adelante sobre el pueblo judío. Como resultado, algunos han condenado a Lutero como antisemita. Otros han dicho que las palabras de Lutero fueron tomadas y usadas por los nazis en su intento de exterminación. Sin embargo, por muchos años, Lutero fomentó fuertemente un espíritu de amor cristiano hacia los judíos. Si queremos verdaderamente ayudarlos, debemos ser guiados en nuestro trato con ellos, no por las leyes papales, sino por la ley del amor cristiano. Debemos recibirlos cordialmente y comprometerlos a comerciar y trabajar con nosotros, que escuchen nuestras enseñanzas cristianas y sean testigos de nuestras vidas cristianas. Si algunos de ellos se muestran necios, ¿qué importa? Después de todo, no todos somos buenos cristianos tampoco. Lutero defendía fuertemente al pueblo judío de una forma que no era conocida en sus días. En vez de tratarlos como ciudadanos de segunda clase o de una forma subhumana, Lutero deseaba que ellos fueran tratados con el mismo respeto y que les fueran ofrecidas las mismas oportunidades como a cualquier alemán. El sentimiento antijudío estaba profundamente incrustado en la sociedad europea occidental del siglo XVI. Casi todo el mundo hubiera odiado, despreciado, desconfiado y sentido disgusto hacia los judíos. La primera pieza de Lutero en la que hace mención del asunto es escrita en 1523. En esa pieza, Lutero de hecho dice muchas cosas favorables sobre los judíos, en las cuales enfatiza el judaísmo de Jesús y también defiende que los cristianos deben ser amables con sus vecinos judíos, deben buscarlos con el fin de predicarles el Evangelio. Y de hecho, durante todo el siglo siguiente, Lutero dice cosas favorables, más cosas favorables que las que otros estaban diciendo. Lutero es el heredero de una expectativa escatológica medieval tardía de que Cristo va a regresar pronto.
Él se percibe a sí mismo desempeñando un rol en lo que considera como el gran reavivamiento del final de los tiempos. La reforma, la liberación del Evangelio, es para Lutero un momento crucial, un precursor inmediato del regreso del Señor Jesucristo. Uno de los signos que precederían este regreso sería la conversión de los judíos. Así, en 1523, Lutero escribe lo que, en muchos sentidos, es un tratado contracultural sobre los judíos, argumentando que los cristianos deben ser amables, acogedores y buenos vecinos con ellos. Esta sería la forma de acercarlos para que tomen en serio el Evangelio con el fin de que sean convertidos al Señor Jesucristo, acelerando así su regreso. Lutero había estado seguro de que derribar la corrupción del papado era la clave para ganar el pueblo judío para la fe. Pero estaba equivocado y no tomaba amablemente su continuo rechazo hacia Cristo. También se indignó cuando se enteró de que los cristianos estaban siendo animados a judaizar, a adherirse a la ley del Antiguo Testamento. A sus ojos, esto estaba robando del cristiano su libertad en Cristo, y como resultado, algunos de los trabajos posteriores de Lutero hacen que la lectura sea perturbadora. Incendien las sinagogas o escuelas y entierren y cubran con tierra cualquier cosa que no se queme, para que ningún hombre jamás vea ninguna de sus piedras o cenizas. Yo aconsejo que sus casas también sean arrasadas y destruidas, que todos sus libros de oración y el Talmud, en los cuales tanta idolatría, mentira, hechizos y blasfemias son enseñados, sean arrebatados de ellos. Que a sus rabinos se les prohíba enseñar de ahora en adelante sobre pena moral. Es casi imposible para nosotros escuchar esas palabras y no verlas como antisemitas. Pero ¿cómo deberíamos entenderlas? ¿Está bien que las veamos como una diatriba racista? ¿O había otra motivación detrás? Lutero entonces escribe este texto, y el texto del que todos hablan es este sobre los judíos y sus mentiras despreciables. En este texto, Lutero va tras ellos. Él no va tras ellos con bases racistas. Él va tras ellos con bases teológicas. En un punto, Lutero dice, Melanchthon corta con un cuchillo, yo doy con un hacha. Ahí está entonces Melanchthon, su sucesor en Wittenberg. Puedes casi verlo con la precisión de un cirujano, cortando palabras precisas, bien puestas y bien dichas. Bueno, ese no era Lutero. Lutero tiene un hacha en la mano y la va agitando, y lo que sea que esté en su camino, tenga cuidado. Esta no es una excusa, pero es una forma de entender a Lutero, y también necesitamos entenderlo en su contexto. Lo que Lutero llega a creer más adelante en su vida es, a medida que mira alrededor, que el diablo está activo en todos lados, usando la ley para destruir el Evangelio. En todos lados, él ve al diablo promoviendo una justicia por medio de las obras en contra de la justicia de Cristo en el Evangelio. Es por eso que él se vuelve tan violento hacia el Papa y la Iglesia romana. Es por eso que puede ser tan duro contra los anabaptistas. Por eso es que critica a los abogados que siempre hablaban de la ley. Y por eso es que critica a los judíos. Lo que todos estos grupos tienen en común es su mal entendimiento de la ley de una forma que corrompe el Evangelio y socava la obra de Cristo. El libro de Santiago dice, «He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Esto era especialmente cierto sobre la lengua de Lutero. Aquí había un hombre que decía: no encuentro nada que promueva el trabajo mejor que el fervor y enojo, pues cuando deseo componer, escribir, orar y predicar bien, debo estar enojado. Eso refresca mi sistema entero. Mi mente se agudiza y todos los pensamientos desagradables y la depresión se desvanecen. Como fuego, el enojo es un gran sirviente, pero un terrible amo, y había ocasiones en las que el fervor de Lutero por la verdad parecía cegarlo de su propia debilidad y fallas. Su lengua encendió el mundo con las realidades correctas del Evangelio. El fuego podía salirse de control. Hablando de Lutero, Juan Calvino una vez dijo: consideren cuán gran hombre es Lutero y cuán excelentes dones tiene. La fuerza mental y firme constancia, la habilidad, la eficacia y el poder teológico que ha usado para fijar todas sus energías en derrocar el reino del anticristo y para esparcir lejos y cerca la enseñanza de la salvación. A menudo he dicho que, aun si me llamara a mí el diablo, le consideraría por igual un extraordinario siervo de Dios. Pero con todas sus raras y excelentes virtudes, también tiene faltas serias. Si tan solo hubiese estudiado cómo frenar su temperamento inquieto que está tan listo para hervir y derramarse por todos lados. Los halagadores le han hecho mucho daño, ya que él es, por naturaleza, muy propenso a ser demasiado tolerante de sí mismo. Calvino reconoció que incluso el mejor hombre o mujer de Dios seguirá luchando con el pecado hasta el final. Él vio esa lucha en Abraham, en Moisés, en David, y lo vio en Lutero también. Y Lutero mismo sabía cuán gran pecador él era. Era precisamente ese conocimiento que hizo al Evangelio tan personal y precioso para él. Entonces, cuando el diablo te eche tus pecados en cara y declare que mereces la muerte y el infierno, dile esto: yo admito que merezco la muerte y el infierno, ¿y qué de ello? Pues yo conozco uno que sufrió y que hizo satisfacción a mi favor. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, y donde Él esté, yo también estaré. Aunque el fuego de la lengua de Lutero no podía ser domado, tampoco podía serlo el Evangelio que Lutero había avivado en llamas. Parte 4. El fuego aún arde. En nuestra época, quizás más que en cualquier otra desde los días de Lutero, los cristianos en el Occidente viven con un real sentido de inquietud. La fe cristiana, en generaciones previas, casi universalmente reconocida como una gran fuente de bien para la sociedad, es ahora vista como lo opuesto. La carga para los cristianos es esta: conformarse o morir. El mundo siempre trata de hacer que la iglesia cambie, porque a menudo lo que el mundo quiere, incluso cuando busca consejo, no es consejo, sino permiso. Lo que desea es que la iglesia se moldee a lo que la cultura es. Como lo vemos en nuestra situación contemporánea de hoy en día, con todo el asunto del matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer, y ellos quieren hablar de la igualdad de matrimonio, es ahí donde está la cultura. Y la cultura demanda, en algunos casos, que la iglesia respalde y promueva este tipo de comportamientos. Y es lo mismo con el aborto. La iglesia ha estado muy involucrada por ser una crítica profética contra la aceptación cultural del aborto a petición. Hemos escuchado de un reciente candidato a la presidencia que el punto de vista de la iglesia tiene que cambiar para conformarse al de la cultura. Lutero y los reformadores nos dejaron con un cargo similar al de conformarse o morir, pero donde el mundo llama a la iglesia para conformarse a la sabiduría del mundo, el llamado de la reforma es que la iglesia se conforme a la Escritura, y el llamado continúa hasta este día. La generación siguiente después de Lutero resumió el cargo en la frase latina: semper reformanda secundum verbum Dei. Continúen siempre reformándose según la palabra de Dios. Una de las cosas que Lutero más temió es que la iglesia olvidara el Evangelio. El último sermón que Lutero predicó en Wittenberg fue un llamado a las personas de Wittenberg a no distorsionar el Evangelio, a no darle la espalda al Evangelio.
Él veía a los campesinos alemanes volver a las reliquias. De hecho, es en ese sermón que él habla sobre los pantalones de José en Aachen. Y también dice, ¿por qué se conformarían por la basura de segunda mano del Papa? Eso es lo que dice Lutero. Su temor era que el Evangelio fuera distorsionado o que fuera descuidado, y su anhelo por la Iglesia de cada época era que reconocieran que en cada época necesitamos una reforma. Hay muchos historiadores que dicen que la reforma ha terminado, y en muchos casos diciendo, ya era hora. Algunos han dicho que, en primer lugar, había sido una tormenta en un vaso de agua, la cual es simplemente una cuestión de doctrina. La doctrina divide, y hay una indiferencia o incluso hostilidad hacia cualquier doctrina. Pero Lutero argumentó, por supuesto, en el siglo XVI, que la doctrina de la justificación, que es la doctrina del Evangelio, es el objeto sobre el cual la Iglesia se sostiene o se cae. Las doctrinas del Concilio de Trento del siglo XVI siguen en pie. El tesoro de los méritos, el sistema de indulgencias, todo eso sigue allí. El anatema contra la doctrina de la justificación solo por fe sigue allí. Ahora, muchas personas lo ignoran. Muchos están diciendo, mejor llevémonos todos bien. Ese era un argumento de tiempos pasados, pero no aplica para hoy. He escuchado a otros eruditos decir, ¿qué ha cambiado del primer siglo hasta el siglo XX? El Evangelio sigue siendo el Evangelio, y tiene que ser clarificado y defendido en cada generación. Y como el Evangelio siempre está en peligro de ser distorsionado, tiene que ser mantenido con claridad y urgencia en cada generación, incluyendo la nuestra. Lutero tenía una fuerte noción de la historia. Dios creó todo en un principio, e iba a haber un último día, y Dios participó de la historia humana. La historia humana también es la historia de Dios, para Lutero. Lo que eso significa es que nos enfrentamos con nuevas situaciones cada vez. El Evangelio de Jesucristo no cambia. Estamos atrapados en nuestra rebelión contra Dios. Lutero diría que es sobre todo nuestras dudas en cuanto a la palabra de Dios y el señorío de Dios. Entonces, este ritmo de morir y renacer en Cristo está siempre allí. Pero porque Dios es un Dios de historia, las cosas están siempre cambiando y nuevas situaciones surgen y nuevas formas de transmitir este evangelio de muerte y resurrección por medio de Cristo tienen que ser desarrolladas. Entonces la iglesia necesita siempre no solo ser reformada, pero más profundamente, la iglesia necesita estar en un estado de arrepentimiento. La reforma aún no termina. Si tenemos oídos para oír, la palabra de Dios crea en cada uno de nosotros una mini reforma cada vez que es escuchada. Pero hay otro tipo de reforma en camino. Nosotros, que vivimos en el occidente, la estamos viviendo incluso ahora. De hecho, el privilegio social que algún día disfrutamos nos ha sido arrebatado. Los cristianos son cada vez más estereotipados como fanáticos intolerantes, socialmente regresivos, o simplemente estúpidos por aquellos que se ven a sí mismos como progresivos. Es desafiante y cada vez más costoso para los cristianos poder hacer lo que Lutero hizo y permanecer firmes. Pero aún mientras el occidente declara el cristianismo muerto y enterrado, aún hay buenas noticias por contar. El evangelio no ha sido extinguido aquí y brilla fuertemente en Centroamérica y Suramérica, África y muchas partes de Asia. Hoy, más de 2.2 billones de personas alrededor del mundo, aproximadamente un tercio de la población mundial, se declaran como creyentes. Y ese número está creciendo. Tan solo África subsahariana se proyecta como el hogar de 1.1 billón de cristianos para el 2050. Claramente, el Evangelio de Dios no fracasa y por eso podemos tener esperanza. Los cristianos deberían seguir teniendo esperanza hoy en día, porque Cristo sigue en el trono, Cristo ha resucitado. No importa lo que hagan las autoridades del mundo, no importa lo que haga la Corte Suprema, no importa quién sea elegido como presidente, no importa lo que tu vecino diga sobre ti, Dios sigue siendo soberano y Cristo sigue siendo el Salvador. No solo esperamos que las promesas de Dios se vayan a cumplir en el sentido de mantener nuestros dedos cruzados, sino que tenemos la seguridad de que Dios hará lo que dice que hará. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos, y mientras avanzamos como iglesia.
Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, así que sabemos cómo terminará la historia. Termina con Dios no solo siendo soberano, sino siendo visiblemente soberano en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Por eso los cristianos deben siempre tener esperanza. Sí, nuestros cuerpos van a envejecer y morir si el Señor no regresa antes de eso, pero finalmente seremos resucitados y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Estoy absolutamente seguro de que ningún poder en la tierra, ninguna fuerza en este mundo, puede jamás extinguir el reino de Dios. La iglesia no puede y no va a perder. La iglesia de Cristo va a conquistar todas las cosas. Esa es la esperanza que tenemos. Hay algo más que la historia de Lutero demuestra. Sin importar qué tan oscuro se vuelva el siglo, qué tan poderosa sea la oposición, Dios nunca permitirá que la luz del Evangelio sea por completo extinguida. Y justo cuando el fuego parezca estar apagándose por siempre, Dios lo hará arder más fuerte que antes. Dios es nuestra esperanza y fuerza en la aflicción. A través de la tierra hace guerras cesar, su poder rompe lanza y arco, su misericordia envía infinita paz. Y aunque la tierra se conmueva, las tormentas arrasen con furor en lo alto, y los mares tempestuosos tienten, aún así no temeremos. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Esperemos que este material le haya sido de edificación. Si desea recibir más contenido como este, suscríbase a nuestro canal y deje en los comentarios cuáles han sido sus impresiones. Oramos para que la gracia y la paz de nuestro Señor los acompañen. Amén.